En este video voy a hablar de las diferentes posibilidades a la hora de simular transparencias dentro de Photoshop. Tengo básicamente el archivo que hemos trabajado anteriormente, ¿no? Con su enmascarado. Lo he ocultado. A mí me interesan realmente. He creado este archivo que es un gradiente. Un gradiente. Gradiente me refiero es un, un color que va desde negro hasta blanco pasando por valores intermedios. Va a ser una herramienta muy utilizada este gradiente, sobre todo para entender cómo Photoshop implementa las transparencias, ¿no?, entre un layer y otro. Habíamos hablado que las transparencias se pueden controlar dependiendo de el layer. Cada layer tiene una ventana, ¿no?, con un contenido y un concepto de opacidad y fill. Yo normalmente juego con las transparencias, suavizo, ¿no? Suavizo o hago la imagen menos opaca o más transparente a través del movimiento, ¿no?, la manipulación del porciento del layer. Acuérdense que este porciento va a afectar al layer en el que yo estoy seleccionado. Al ir a otro layer, el porciento va a cambiar. Es totalmente independiente, un porciento de otro. Por tanto, es un factor fundamental para poder empezar a simular transparencias. El problema de trabajar con las transparencias a través de este concepto de opacity es que la imagen se empieza a ver diluida, acuosa. Se empieza a ver poco natural a medida que voy reduciendo, ¿no?, el porciento. Y hasta cierto punto no se ve natural, se ve un poco artificial, ¿no?, por esa translucencia de valores, consecuencia de esa falta de opacidad que estoy manipulando. El fill me va a crear unas situaciones bastante similares, ¿no?, al de opacity. Por lo tanto, otra opción que podemos hacer uso para controlar la transparencia es una segunda forma, es utilizar los blending modes. Al yo cambiar de blending modes me va a permitir crear una interacción de un layer con lo que está debajo. El blending mode básicamente va a afectar la interacción de este layer con respecto a la imagen que está justamente debajo. De nuevo, después, o sea, al yo cambiar de layer, los blending modes van a cambiar también. Son también funciones totalmente independientes al layer que estoy afectando. Siempre voy a afectar el layer que está por encima, ¿no?, de la imagen. Este va a ser mi imagen y yo voy a poder yo tengo aquí varias, ¿se dan cuenta? Son cuatro en cada grupo. Tengo un grupo, tengo otro grupo, otro grupo, otro grupo y otro grupo. Realmente el grupo lo que va a hacer es hacer los blancos transparentes. El siguiente grupo va a hacer los negros transparentes de la imagen que yo estoy afectando. El tercer grupo me va a hacer los valores intermedios transparentes. El cuarto grupo me va a invertir los valores. Y el quinto grupo me va a permitir hacer transparencias basadas en color, saturación, tono o luminosidad. Este último aspecto realmente se utiliza no solo para hacer transparencias, para manejar el color de los layers. Y esto lo hablaremos ya más adelante. En términos de transparencias, realmente los que más voy a utilizar son los primeros cuatro grupos. Normal, ¿no? Dissolve es que va a tener en los bordeados, si lo pongo en Dissolve, los bordeados va a tener una estética muy particular, ¿ves? Se dan cuenta, yo brincar a normal, ¿ves?, se ve de una manera. Al brincar Dissolve, pues se ve
con unos granulados. Por lo tanto, para mí el Dissolve no lo utilizo mucho, sobre todo en el contexto de la manipulación de imágenes, porque realmente no va a tener un activo para mí como usuario. En ciertas ocasiones quizá lo puedo usar, pero realmente en términos regulares, en términos normales, no es un blending muy utilizable. Muy utilizable. En cambio, ¿ves? Se dan cuenta, aquí yo estoy aclarando, cogiendo los valores claros y lo estoy haciendo transparente de forma no casi inmediata. Los blancos me los pone transparentes y a medida que se va a gris se va haciendo la imagen más opaca. Por lo tanto, es una forma interesante de hacer desaparecer los blancos sin tener que hacer un enmascarado complejo. Dentro de cada grupo hay diferentes sabores, diferentes intensidades del mismo efecto, como pueden ver. La versión CC 2019 y 2020 me permite hacer un previo sin seleccionar, que eso es súper práctico comparado con las versiones anteriores que tienes que seleccionar el blending mode para poder ver el efecto del blending mode sobre la imagen. En cambio, las funciones de Lightning y sus familias lo que van a hacer es a hacer transparente las zonas oscuras de la imagen. En Darken y sus familias voy a hacer las zonas blancas transparentes. En Lighten y sus familias voy a hacer las zonas oscuras transparentes. En Overlay y sus familias también voy a hacer los valores intermedios transparentes. Por lo tanto, estas tres áreas son fundamentales para hacer los blancos transparentes, los negros transparentes o los valores intermedios transparentes. Si quiero yo integrar una imagen con la otra, como si fuese, ¿no? Quiero el mapa integrarlo a mi mano, como si fuese casi un tatuaje, pues utilizaría la familia de los overlay. Overlay y Softlight son realmente los dos más utilizados para crear una integración de valores intermedios. Para crear esa integración, normalmente utilizo uno u otro. El overlay es más intenso que el Softlight. Softlight menos intenso. Siempre los dos primeros van a ser uno intenso y uno menos intenso, como pueden ver. Los blancos transparentes, los negros transparentes, los valores intermedios transparentes. Este blending mode lo que va a hacer la familia de los difference es invertir los valores. Yo no lo utilizo para crear transparencias per se, lo utilizo como una herramienta de ayuda para la manipulación de la imagen, que lo veremos eventualmente. Y por último, estos blending modes te van a permitir controlar saturación, color, luminosidad y tono, dependiendo de la imagen. Para el uso de transparencia no es muy utilizable, se utiliza normalmente para controlar color, saturación y luminosidad. ¿Vale? Ya verán eventualmente, por lo tanto, los blending modes son una forma un poquito más avanzada, más allá de la función clásica de opacity. Y a veces, ¿no? En el caso, si yo fuese de alguna manera a crear una integración, ¿ves? Aquí se ve muy plano, a yo cambiar de blending mode me va a permitir que, miren qué interesante, en Overlay Softlight, una integración mucho más sutil, mucho más orgánica, mucho más real de la imagen. Lo voy a poner normal. Yo voy a intentar hacer la misma función con opacity para que vean que realmente no funciona. Se sigue siendo, ¿veis? Estoy cambiando el grado de la opacidad, el porciento, y la imagen se sigue viendo plana. A medida que se ve más integrada, se pierde la intensidad del efecto y se ve medio acuoso. Por lo tanto, el opacity puede tener unas limitaciones prácticas en términos de veracidad. Inclusive aquí se ve sumamente integrado en Multiply. Y yo podría inclusive hasta utilizar ese blending mode que te va a permitir integrar el mapa a la mano de una manera súper rápida, orgánica y veraz. Y a la misma vez puedo combinar también el concepto de opacidad. Por lo tanto, en este caso, mi primer aspecto de control
de la opacidad a través del opacity o del fill se puede complementar con el empleo de los blending modes. Y pueden ser aspectos totalmente utilizados a la par. Por lo tanto, como pueden ver, la funcionalidad en términos de transparencia ha crecido de forma exponencial. Pero en ciertas situaciones, estos dos aspectos de blending modes y opacity no son suficientes para crear una integración propia de la imagen de una imagen con la otra. Y a veces tenemos que recurrir a aspectos un poquito más avanzados. Y tenemos un tercer elemento de manipulación en términos de transparencia, que es la función blendIf. La función blendIf se logra dándole doble clic al layer que quieres hacer transparente y va a aparecer esta función, ¿vale? Esta ventana de diálogo. En la parte inferior voy a ver la función blendIf. Para que vean cómo funciona, tú de manera... Miren qué interesante. Yo tengo aquí dos gradientes. Un primer gradiente va a trabajar con la imagen per se que estás alterando, en el cual estás aplicando el blendIf. Yo al mover esta clavija de los blancos, voy a hacer los blancos, como pueden ver, más transparentes. Bien qué interesante. Estoy aumentando, a medida que voy moviéndome hacia los grises intermedios, estoy aumentando la transparencia del gradiente de una manera mucho más selectiva. A diferencia de las dos opciones anteriores que no tenía tanta libertad de manipulación. Pero el problema de mover este triángulo es que no es gradual, es demasiado abrupto, ¿no? La manipulación. Y se ve, ¿ves? Se ve un poco extraño, ¿no? Se ve poco gradual. Queremos tener un control mucho más gradual, mucho más orgánico, mucho más transitorio. Y para eso es que de alguna manera con la tecla Option apretada, tecla Option, aprieto tecla Option y muevo, se empieza a partir el triángulo de la opacidad, ¿no? En dos. Y voy a poder que de una manera mucho más, ¿no? Transitoria, crear una translucencia mucho más controlable y transitoria de los valores que estoy convirtiendo en transparentes. Eso se puede lograr hacia un lado o hacia otro. ¿Ves? En este caso yo estoy manipulando los negros, estoy haciendo transparentes a través de la misma clavija. Pues yo tendría que con la tecla Option romper, ¿ves? Y crear romper el triángulo del control de la transparencia y poder crear una transición mucho más amplia. Por lo tanto, esto es bien parecido a lo que sería el feather dentro del contexto de la brocha o de la selección, que me va a permitir una transición sutil de lo que está transparente de lo que no está transparente. Esto es con respecto a este gradiente. Este gradiente de abajo, el segundo, lo que va a hacer, en vez de controlar la imagen que estoy convirtiendo en transparente, va a hacer la imagen que estás tú manipulando en términos de transparencia, la vas a afectar basado en los valores de la imagen que esté debajo. Me refiero, los valores oscuros o valores claros te van a permitir controlar la transparencia de este gradiente. Por lo tanto, eso es lo que va a controlar el segundo gradiente de esa opción de blendIf. Doble clic de nuevo. Por lo tanto, al yo mover, yo voy a hacer este gradiente transparente partiendo de la información de los valores oscuros. ¿Ven? ¿Se dan cuenta? Estoy haciendo el gradiente transparente partiendo de la información de las sombras de la imagen que está debajo. Como pueden ver, ¿ven? La información de sombras de la imagen de la mano me está permitiendo controlar la transparencia del gradiente que está por encima de él. Por lo tanto, es una herramienta sumamente sofisticada. Se ve sumamente abrupto, por lo tanto, si yo muevo con Option, voy a poder romper ese triángulo y crear de nuevo una transición mucho más interesante
sobre la imagen y un control de la transparencia mucho más especializada que con el empleo de las dos funciones anteriores. Después de haber realizado esto, yo voy a implementar esto sobre ¿qué? Sobre el mapa. Voy a darle doble clic y miren, va a aparecer la misma opción y voy a poder hacer el mapa transparente basado en la información de los valores oscuros de la imagen de la mano. Me va a permitir que un control mucho más preciso, mucho más exquisito. Ahora yo voy a hacer las zonas claras, más transparente, rompiendo el triángulo. ¿Ven? Y empieza a ver ven qué interesante, empieza a ver una transición mucho más sutil de transparencia y un control, ¿ve? Mucho más real si lo comparamos con las dos funciones que hemos tratado anteriormente de opacity y blending mode. Yo podría combinar que también blending mode, yo podría combinar también esta función de blending a la misma vez que combino que la función de transparencia. Puedo bajar un poquito de transparencia para darle un poquito más de naturalidad. Inclusive podría cambiar también eh, de blending mode a utilizar el modo de multiply. Y como pueden ver, la imagen definitivamente se ve muchísimo más natural, ¿no? Combinando no solo la función de opacidad, sino la función de los blending modes, y eso añadido a nuestras posibilidades de manipulación individual que me da la opción BlendIf. Estas son las tres formas fundamentales en las que controlo transparencias entre layers dentro del contexto de Photoshop.